Quiero esta noche compartir un poquito nomás. El apóstol me dijo que tenía cierto tiempo. Y yo dije, ay, santo Dios. Pero quiero agradecerle al apóstol y a su familia por este privilegio. Son ya 19 años, ¿cierto, apóstol? Que nos conocemos. Venía con un deseo de recibir una unción apostólica y profética en nuestras vidas. Conocíamos, eso fue en el 99 que Dios nos habló a nosotros acerca del apostolado. Y en el mundo en que yo manejaba, pues no habían muchos apóstoles. Eran como una raza desconocida. Y Dios nos dio el privilegio a nosotros de conocer al apóstol en el año 2000 en una conferencia que se hizo en Tampa. Y me llamaron a mí para que yo tradujera al inglés porque era bilingüe. Y eso fue un cambio de vida para mí. Y un cambio de vida y de rumbo ministerial para ambos. Porque Dios abrió nuestro corazón a su palabra, a la revelación de los 5 ministerios, de la función de estos ministerios. Y gloria a Dios, pues estamos haciendo lo mismo, predicando el reino. Y qué bueno estar en familia. Es bueno estar en familia. Y gracias por abrir estas puertas a nosotros también. He estado meditando mucho en lo que debería decir. He tomado notas. Excelente. Quiero sentarme para escuchar a Pablito la segunda parte, porque es rico. Aquí se está sirviendo una comida que si usted le toma provecho será de grande bendición para su vida. No desprecie estos momentos. No desprecie reuniones como esta. Hay muchos países que quisieran tener un evento como este. Hay muchas congregaciones que quisieran abrirse, pero por causa de, por causa de costumbres religiosas y de denominación, no se atreven. Unos años atrás yo estuve por acá en Carolina del Norte con una denominación hispana, con 100 iglesias y querían conocer acerca del apostolado. El líder de ese grupo lo conocía por muchos años y me llama y yo le dije, bueno, tu organización cree en el apostolado. Y me dijeron, no, es que queremos la perspectiva latina. Pues me escogieron a mí. Y fuimos para allá y fue un tiempo maravilloso, pero solamente se quedaron con el conocimiento, no con la práctica. Y si tú quieres tener un cambio en tu vida, tienes que aprender a pasar de aquí a aquí. Quiero compartir una escritura en Mateo capítulo 4, solo como para preparar la plataforma. Capítulo 4 de Mateo, versículo 17. Dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay un reino que quiere manifestarse en planeta Tierra, quiere manifestarse en tu vida y en la mía. Y Jesús usó esa palabra arrepentíos. Y en griego eso significa cambiar de mente, cambiar de pensamiento. Nosotros no podemos entender las cosas del reino simplemente porque vamos a una institución donde se enseña o se predica teológicamente. Tenemos que tener una experiencia porque el reino se puede experimentar. El reino no es una doctrina, el reino no es una cosa que tenemos ahí en nuestros decretos, en nuestras constituciones internas. Es una experiencia que todos podemos aprovechar. Y usted está aquí hoy, tal vez fue invitado
O tal vez viene con esa hambre y espero que el Espíritu Santo de Dios haga la obra de abrir tu mente a lo que el Espíritu Santo está diciendo y haciendo en estos días. Yo soy ministro por muchos años ya. Y levantamos obra en Colombia, pero fue difícil porque no teníamos el conocimiento que tenemos hoy. Pero hubo un arrepentimiento en mi corazón, hubo una transformación en mi mente. Invité al Espíritu Santo que comenzara a hacer algo en mi vida que lo entendía doctrinalmente, lo entendía de muchas otras maneras, pero prácticamente no lo entendía. Y hoy día puedo decir que estoy creciendo. Todavía soy pequeño. Y gracias a Dios que soy joven. Usted me ve el pelo blanco, pero eso es por causa del sol de Tampa. Pero quiero decirle esto. Cuando yo comencé el ministerio misionero en el año 1972, fui para Colombia. Y tuve una experiencia ahí muy hermosa. Yo llegué a Colombia y sabía dónde estaba geográficamente. Y quiero que pongan atención. Yo sabía dónde estaba geográficamente, pero no conocía la cultura. No conocía cómo se movía esa nación. Y eso nos pasa a muchos de nosotros cuando entramos a Cristo. Nos hacemos ciudadanos del reino de Dios. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y entonces vivimos nuestra vida sin conocer los beneficios que tenemos como ciudadanos del cielo. Dios me dio el privilegio a mí de escribir un libro y lo llamé Ciudadano o Inmigrante. Y me creé muchos enemigos porque pensaban que yo estaba criticando el asunto migratorio y no. Estaba haciendo un análisis, una comparación. Porque cuando yo fui a Colombia, yo fui con mentalidad gringa. Soy gringo por nacimiento. Mis estudios todos en inglés. En mi casa se habla español, pero si usted es de Nueva York o puertorriqueño que ha vivido allá, ya sabe cómo hablamos allá el español. Necesitamos un diccionario para hacernos entender. Pero yo hablaba en ese libro de que si uno entra a un país, debe aprender por lo menos la cultura o el sistema, cómo funciona esa nación. A los pocos meses de estar en Colombia comencé a darme cuenta que había muchas cosas que yo tenía que aprender. No solamente de la cultura colombiana, sino también de mí mismo. Porque hacían cosas que para mí era un escándalo espiritualmente hablando. Para mí yo decía, pero cristianos no deben hacer eso. Pero era porque yo no entendía la cultura, no entendía el sistema que existe y la mentalidad de la gente. Pero cuando yo comencé a enamorarme de cómo funciona Colombia, de cómo trabaja, cómo piensa su gente, yo comencé a cambiar. Me hicieron a mí un favor, porque comencé es más, allá en Spring Hill creen que yo soy el colombiano y mi esposa es la boricua, porque ella come ciertas cosas que les gustan mucho a los puertorriqueños, pero yo no. La patita de cerdo, yo no voy con eso. Pero a ella le gusta y ella chupa hasta el hueso. Yo no voy con eso. Eso no es para mí. Dame una hamburguesa mejor. Pero hay ciertas cosas que uno tiene que ir aprendiendo y acomodándose. No quiere decir que usted tiene que abandonar quién es usted. Pero si quiere experimentar los beneficios de dónde está, tiene que aprender ciertas cosas, tiene que abandonar, tiene que dejar, tiene que desprenderse de ciertas costumbres que le va a hacer daño a usted y no lo va a dejar progresar. Cuando llegaban inmigrantes a nuestra ciudad, personas que queríamos ayudar, es una de las primeras cosas que yo les decía, tiene que aprender el idioma.
Porque si no aprendes el idioma nunca vas a progresar. Siempre estarás cortando el césped. Pero Dios no te hizo a ti para cortar césped y servir al blanco. Dios te llamó para que tú hagas algo grande con tu vida. Algunos lo creían, otros no. Y todavía están cortando césped. Pero la cuestión es esta. El reino tiene principios. El reino de Dios tiene principios. Y no son solamente que van a funcionar cuando lleguemos allá. Es más, una vez fui a un país, pasamos por inmigración y me chequearon pasaporte, los detalles. Y la chica se dio cuenta que tengo un apellido hispano. Y me dijo esto: ¿tienes madre? Yo la miro. Y yo, ¿por qué tú crees que estoy aquí? Pero lo que ella se refería era que si yo era hijo de una ciudadana de esa nación, yo no tenía que pagar los impuestos de turista. Y yo, cuando ella me explicó eso, y bueno, si usted quiere adoptarme. Pero uno tiene que aprender a escuchar lo que la gente dice. Uno tiene que aprender a escuchar lo que Dios dice acerca de ti. Cuando yo me convertí en mi iglesia, una iglesia tremenda, pentecostal hasta, Dios mío, hasta las bancas. Y yo no conocía nada del evangelio, yo no sabía nada de Dios, yo no sabía nada de Cristo, yo no sabía que había un Salvador, no sabía que había un Dios que me amaba. Solamente conocía las cosas que aprendí culturalmente en ese medio ambiente en que yo me movía. Pero esa iglesita me dio unos fundamentos que todavía abrazo hoy día, porque me enseñaron a estar en la presencia de Dios. Me enseñaron a que oyera la voz del Espíritu Santo. Me enseñaron a vivir de una manera que agradara a Dios. Al principio fue todo mecánico. A veces yo me escondía porque, bueno, después del año de convertido, que ustedes se van a espantar, después del año convertido todavía fumaba marihuana. Pero nunca lo hice en mi iglesia, lo hacía antes de ir. Yo creo que por eso no aprendí muchas cosas. La mente estaba llena de un humo que no era la gloria. Pero cuando fui dejándome formar por el Espíritu Santo, entendí que yo era llamado para hacer cosas más grandes y comencé a mirarme a mí mismo, como dijo el apóstol, el libro ese, Médico, Sánate. Y yo comencé a estudiar quién soy yo en Cristo. Salí de Nueva York y me fui para California a estudiar para el ministerio. Un buen grupo también, pero yo era uno de los pocos pentecostales ahí. Y me oían hablando en lenguas y me mandaban a callar. Pero yo no podía callar, hermano. Porque lo que usted experimenta de parte de Dios, lo debe cargar siempre. No importa que pierda amigos, no importa que pierda familiares, no importa. Lo bello es conocer a Jesús. Y si su experiencia fue como la mía, usted sabe por qué yo amo a Jesús. Porque yo perdí a mi mamá antes de convertirme. Y vivía en las calles, hacía cosas que no debería hacer. Pero alguien me alcanzó. Entré a esa iglesita que le dije allá en Nueva York. Y por primera vez en mi vida escuché que hay un Dios que me ama y que Él tiene un propósito para mi vida. Y digo todo esto porque la plataforma que está aquí hoy y desde que comenzamos ayer no está hecha para
para impresionar y para llamar la atención a algo. Estamos tratando de ayudarles a que sus ojos y oídos y corazón sea abierto a las cosas que no hay límite que usted puede hacer para la gloria de Dios. Yo no creo que debe haber un cristiano aburrido, pero sí los hay. Es más, en Colombia teníamos una hermana que cantaba, había una canción conocida del movimiento de Jesús, de los Jesus People, era Maranata, Maranata, Cristo viene. Yo no canto porque se van pero ella decía cara larga, cara larga. Y un día lo estaba cantando ante mi hermana, ¿por qué canta usted cara larga? ¿Qué es eso? Dice, no, pastor, esa es la canción. No, es Maranata. A veces el problema con cristianos que tienen sus oídos tapados a la voz del Espíritu, malinterpretan todas las cosas. Entonces hacen todo religiosamente, hacen todas las cosas mecánicamente, pero no tienen una experiencia viva con el Dios vivo que cambia vidas. Entonces cuando Jesús dice ahí arrepentíos, lo que Él está diciendo es que si tú quieres experimentar el reino, tienes que tener un cambio de mente. Y cuando tú comienzas a tener un cambio de mente, comienza a cambiar otras cosas en tu vida. Dicen por ahí que toman 21 días formar un hábito. Si usted comienza a hacer, yo pienso mucho en ir al gimnasio, pero no lo hago. Ese pensamiento no me va a cambiar a mí, lo pueden ver. Pero me cambia el momento que yo comienzo a tomar una acción hacia ir al gimnasio. Hay algunos que pagan la matrícula mensual para estar en el gimnasio, pero nunca pisan el lugar. Lo único que está delgado es tu billetera. Iba a decir otra cosa, pero mejor no. Mira, el reino de Dios tiene distintivas, tiene sus normas, tiene su manera de funcionar. Y si uno no aprende esos principios que son aplicables a tu vida, es como dicen en inglés, one size fits all. Es un solo tamaño para todos. X, doble X, slim, no importa, te sirve. Se acomoda a ti. No que el evangelio se acomode a ti, pero es que si tú lo comienzas a vivir, se acomoda a ti. Hasta el momento que tu mente comienza entonces a decir, yo necesito más. Yo quiero más. Tiene que haber algo más. Yo fui misionero, pero eso no me iba a dar a mis puntos en el cielo. Las amenazas que me hicieron, las piedras que me tiraron, los revólveres que me apuntaron, eso no iba a cambiar absolutamente nada. Lo que iba a cambiar mi vida y la vida de la gente a quien yo estaba ministrando era que yo pudiera crear un hambre de las cosas del cielo, de las cosas de Dios, para que la gente fuera atraída a aquel que puede satisfacer. Y el reino de Dios tiene un solo rey, se llama Jesús. El reino, no pueden haber dos reinos existentes en el mismo lugar. No puede haber el reino de Dios y el reino tuyo. No puede existir el reino de Dios y lo que a ti te da la gana hacer. Como hemos oído muchas oraciones, hemos hablado hoy un poquito personal. Pero yo oigo cristiano y hasta a mí me ha pasado, Dios, yo quiero, pero entonces le pongo una pauta, le digo, pero de esta manera. Y si yo soy un discípulo verdadero, yo tengo que abandonar todo lo que soy y poner los pies de Jesús. Y morir al yo, morir a mis propios planes, morir a mi ego, morir a todo lo que soy. Porque lo único que vale aquí es Jesús.
Nadie más vale. He estado escuchando a los apóstoles aquí hablando. Y hoy el apóstol Manolo habló de la fe de Abraham. Y me puse a escribir unos puntos. Porque Jesús dijo a los judíos: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y me puse a pensar, ¿qué hizo Abraham? Él no sanó enfermos, él no echó fuera demonios. ¿A qué se refería? Se refería al carácter de la fe. Se refería al carácter que debe tener un hombre, una mujer de Dios, que debe tener un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro. Se refería a eso. Y yo escribí algunas cositas y usted lo estudia después. Dice que Abraham fue obediente. Él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por eso conocemos más a Abraham. Pero Abraham también aprendió a recibir lo profético. Dios le habla acerca de su futuro y él lo abraza. Él lo cree. Y sale de su zona conocida y se va a un lugar desconocido. Y la Biblia dice que él nunca edificó, nunca heredó nada de lo que Dios había prometido. Salió como peregrino, sin saber para dónde iba. Oye, ¿cómo le gustaría tener un plan así usted? Así trabajamos muchos de nosotros. No tenemos plan. Solamente salimos, nos despertamos, nos cambiamos de ropa, vamos al trabajo, regresamos, pero no hay un plan definitivo. La fe te produce una visión y la visión te produce un plan. Y el plan te produce una meta y la meta te da el éxito. Pero si no trabajamos hacia las cosas que Dios nos muestra, seguimos dando vuelta en el desierto. Él recibió lo profético, la promesa de su hijo. 3 hombres lo visitaron y le creyó a ellos. Se convirtió en un intercesor. Y más importante, un hombre de pacto. Y si tú y yo queremos tener ministerios de éxito, tenemos que aprender a ser personas de pacto. Que el sí sea sí y el no sea no. Porque todo lo demás, dice la Escritura, entonces es pecado. Y el hombre de doble ánimo, el que piensa una cosa hoy y otra mañana, es inconstante. Yo hablo con mucha gente. Estamos ayudando a nuestra iglesia a pensar también empresarialmente, que salgan de las deudas. Gloria a Dios. El mes de febrero fue un mes que para nosotros nos marcó. Salimos de deuda. No tenemos deuda. No debo automóvil, no debo casa, no debo absolutamente nada. Tarjeta de crédito, no debemos absolutamente nada. La única deuda que tenemos es amar a la gente. Y a veces le quiero cobrar. Pero ¿qué produce pacto? El pacto produce carácter. El pacto produce madurez. Dios hizo un pacto con Abraham y lo cumplió y lo sigue cumpliendo. Y nosotros reconocemos a Abraham como hombre de Dios, hombre de pacto. Pero quiero compartir una cosita más con ustedes. Abraham tuvo que salir del lugar de su comodidad. Dejó su parentela, dejó su padre y se fue a aventurar. Pero no era una aventura cualquiera. Él sabía que Dios estaba guiándole. Él sabía que había algo más allá. Y yo estaba leyendo en Mateo 13, capítulo 13, versículo 44, donde habla del hombre que encuentra un tesoro. Y dice que lo vuelve a cubrir y se va y vende todo lo que tiene y regresa a comprar el terreno.
Y yo me puse a pensar, ¿qué significa eso? En Hebreos 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que le busca o el que se acerca a Él, tiene que creer que Él es y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces me fui más allá de la fe de Abraham. Me di cuenta que él hizo dos cosas más. Él buscaba y se acercaba. Hoy me pasó eso. Miré bajo la silla del auto y vi algo brillando. Estaba cerca, pero me acerqué más porque quería investigar qué era, qué había ahí que antes no estaba ahí. Porque antes de yo subirme ese carro el martes, estoy en la agencia y hay una revisión y no había nada, pero hoy estaba ahí. La moneda me llamó la atención y cuando voy metiendo la mano, o miré más bien, vi algo medio verde y yo, ¿y eso qué es? Y entonces meto la mano así, saco 2 billetes y saco la moneda, le di la moneda a mi esposa. A ella le gustan las monedas, toma y mejor toma, gloria a Dios, aleluya. Pero me sabe sacar los verdes de otra manera. Tome nota, varón. Entonces, esto fue lo que yo pensé. Me vino una imagen mientras enseñaba hoy. Cuando mis niños, tenemos 2 varones, ya grandes. Cuando eran niñitos, yo llegaba del trabajo y jugaba con ellos. Y a veces jugamos al esconder. Y yo me escondía, pero a propósito dejaba el codo por fuera o el pie para que ellos me encontraran. Ve, Dios no esconde las cosas de ti, las esconde para ti. Y yo jugaba al esconder y me quedaba. Y ellos pensaban que habían hecho algo grande porque habían encontrado a papi. Pero es que papi dejó a propósito algo expuesto para que ellos lo encontraran y les dieran el ánimo de buscar y de acercarse más. Y eso fue lo que hizo Abraham. No solamente buscó, sino que se acercó. Y si tú y yo queremos una experiencia con el Señor, tenemos que aprender a buscar y acercarnos. Oí la historia de un señor en Puerto Rico que estaba enamorado de una chica. Y había un río que dividía la propiedad de él de la propiedad de la muchacha. Y él todos los días esperaba al lado suyo del río y la muchacha salía. Y dice que él le picaba el ojo. Y la mujer nunca le respondió. Lógico, estaba tan lejos que nunca lo vio, nunca se acercó. Entonces desde lejos tú no puedes tener una relación con el Señor. Desde lejos tú no puedes. Mira, en nuestra iglesia allá en Colombia teníamos, alguien habló de cuántas, usted habló de cuántas veces oramos, cuántas veces ayunamos. Nosotros tenemos un tablero en la iglesia para enseñar a la gente a leer la Biblia. Y teníamos cada semana, preguntamos, ¿y cuántos capítulos leyó usted? Y algunos se mataban el sábado en la noche para leer 3 o 4 o 5 capítulos para que el nombre de Dios apareciera en el tablero. Honestamente, es verdad. Y así habemos muchos. Tratamos de impresionar a Dios con las cosas que hacemos cuando Dios solamente está buscando un acercamiento. Él deja su patita por fuera, por así decirlo. Él lo deja hacia que tú lo veas. Él deja esa presencia que te toque. Y Él te toca y tú dices, aleluya. No, eso es apenas el gusto. Porque Él desea que tú te acerques más a Él. Él desea que tú te sientes con Él y lo llame papá. Y le cuente quién eres tú y Él te hablará, te va a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero creemos que la gloria de Dios nos va a matar. La gloria de Dios no mata a nadie. La gloria de Dios ayuda a crecer. La gloria de Dios ayuda a empoderarte para que tú hagas lo que Dios te llamó a hacer.
Acércate. Haga pacto con Dios. Provoca que Dios juegue al esconder contigo. Yo tengo historias de cómo provocaba yo a Martita, pero no les voy a contar nada de eso. Pero mire hermano, yo caminaba kilómetros. Yo iba a su casa, ella salía a su trabajo, yo le iba a visitar. Íbamos a una tiendita en la esquina a tomar una gaseosa con un dulcecito. Después me despedía y no habían buses. 11 de la noche ya, como que Cartagena, Colombia, guardaba todo. Y decía, ¿cómo llego? Estamos por allá, por el aeropuerto, Apóstol. Y yo vivía bien adentro. Y yo, ¿cómo hago? Y no tenía dinero para el taxi porque lo había gastado todo en la dama. A caminar por la orilla del mar, a darle la vuelta hasta las murallas de la ciudad y luego a la parte sur donde vivía yo, lejos. Pero ¿sabe que eso no me incomodaba? Porque tenía en mi memoria el buen rato que había pasado con la mujer que yo sabía que iba a ser mi esposa. Y la buscaba, y la llamaba. Iba a Bogotá y no podía pasar una hora. Hola, aquí estoy en Bogotá solito. Hay maneras de usted provocar la presencia de Dios en su vida. Y ahorita lo vamos a practicar. Porque el pueblo de Dios tiene que aprender a enamorarse de Jesús nuevamente. Usted se puede enamorar del movimiento apostólico y profético y le ayudará hasta aquí. Pero cuando te enamoras del que fundó lo apostólico, cuando te enamoras de aquel que fundó los 5 ministerios, cuando te enamoras de aquel que está levantando a su iglesia, entonces las cosas cambian. La imagen es diferente, la perspectiva es diferente. Ya no lo hago porque soy un misionero, soy un pastor, soy un apóstol. Lo hago porque estoy locamente enamorado de Jesús y Él está locamente enamorado de mí. Y Él mueve montañas a mi favor. Hoy fueron 2 billetes que encontré, mañana se duplica. Hay un precio que pagar. Como los hijos míos tuvieron que pagar un precio para encontrarme. Aparentemente no era muy pesado el precio, pero el resultado de la búsqueda de ellos era el acercamiento a papi. Y si tú comienzas a buscar, lo encontrarás. Y Él va a decir, acércate más. Quiero decirte algo. Quiero mostrarte lo que yo quise decir en Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro y un porvenir. ¿Qué es lo que Dios está pensando de ti? ¿Qué es lo que Dios está escribiendo en su agenda acerca de José o de María? ¿Qué es lo que Él está diciendo acerca de tu vida? ¿Te atreves? ¿Te atreves a mirar por encima de su hombro y decir, oh, ese soy yo? ¿De veras? ¿Eso es lo que tú dices acerca de mí? Y Él te dirá, sí. Y espera hasta que crezca un poquito más. Porque viene más. Viene más. Y le voy a ser franco. Cuando el apóstol me dijo que él quería que yo participara aquí, yo comencé a temblar. No, honestamente. Una de las características de un verdadero apóstol, un verdadero profeta, es que es transparente. Y si yo vengo aquí a mostrar una pantalla, algo que no soy, mejor me quedo en casa, caminando a la perra. Pero yo me puse, la palabra no es nervioso.
La palabra que había un desafío dentro de mí, que Dios me estaba estirando, que Dios me estaba dándome algo que yo buscara más, quisiera un acercamiento más. Y dice, pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo es posible que yo voy a estar al lado del apóstol Ronnie Chávez? Ese hombre cada vez que abre su boca es como que los cielos se abren, porque donde quiera que él va, los cielos se abren, la luz se va, pero también el cielo cae. Y yo no puedo. Hubieron días que ayuné, horas que me quedé despierto tarde. Me puse hasta a leer griego y yo no leo griego. Y el Espíritu Santo me dio, Alex, esto no es cuestión de competencia ni de impresionar. Es solamente comparte tu corazón lo que tú haces siempre. Y me vino un versículo, Hechos 8:8. Quiero que lo miren un momentito. Hechos capítulo 8, versículos. Yo enseñaba el libro de los Hechos en una escuela de liderazgo y de misiones que teníamos en Colombia por un tiempo. Y me gusta mucho el libro de los Hechos. Pero 8:8 dice esto. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Yo no me podía desprender de eso en esos días que el apóstol me llama y me dice, no me podía desprender. Apóstol Fernando no sabía por qué. Y busqué bosquejo y preparé notas y escribí por acá, escribí aquí, anoté en la Biblia, busqué mi concordancia, busqué otras cosas y yo pensaba, pero no, solamente el Señor dice, y había gran gozo en aquella ciudad. Pero sabe que el gozo no es automático, algo provoca gozo. Tiene que haber una provocación en la casa de Dios para que el gozo venga a las vidas. Y me puse a mirar eso y a analizarlo un poco más. Dice, pero había gozo. ¿Por qué estaban expresando tanto gozo? ¿Por qué había tanta alegría? En los cumpleaños y uno celebra, ay, fulanito tiene cumpleaños. Todo el mundo se les pone la gorrita como el bizcocho y se olvida de la dieta y hacen una cantidad de cosas y hacen locura porque hay una fiesta, hay algo que provoca alegría, hay algo que tú estás celebrando, hay algo que tú estás marcando, hay algo que tú estás recordando. Y me puse a meditar, ¿qué quiere decir esto? Mira el versículo, esto es como esos muchachos que andan por ahí tomando fotos. Hay momentos que ellos hacen un zoom, bien cerquita, y entonces lentamente echan la cámara para atrás. Y entonces uno ve la imagen más grande. Pues eso es lo que pasa aquí. En el 8, usted ve que hay gozo en la ciudad, pero ¿qué provocó ese 8? Mira el versículo anteriormente, el 6. Y la gente unánime, hablando de Felipe, que llega a esa ciudad de Samaria a predicar el reino de Dios. Y dice... Y la gente lo escuchaba atentamente, lo que Felipe decía, oyendo y viendo. En inglés eso se llamaría en la escuela show and tell. Muestra y demuestra. Los niños cuando son pequeños en muchas escuelas eso es lo que hacen. Traen algo de la casa, lo muestran, entonces explican, show and tell. Pues esto es un show and tell aquí. Y dice que la gente oía y veían las señales que él hacía. Me llamó un ministro y me dijo que estaba bien frustrado porque están haciendo mucho evangelismo personal, etcétera, etcétera, y no ve los resultados. El mes pasado vino un señor a nuestra congregación a visitar por primera vez y se sentó en la silla de adelante. Y cuando lo observo, yo estaba ministrando, predicando, y cuando lo observo, él tenía un aparato en su pierna, desde acá, desde los lomos hasta abajo. Y era que él jugaba fútbol y se hirió la rodilla y le pusieron un aparato mecánico para que él pudiera ser más flexible en su caminar. Y era la primera vez, pero yo sentí del Espíritu Santo orar por él. Y yo, cállese, la primera vez, el hombre ni siquiera es creyente, nunca había pisado una iglesia evangélica. Y le dije, bueno, no quiero avergonzarte, pero me permite orar por usted.
Y él fue humilde y dijo que sí. Y yo me arrodillo y le pongo mi mano en su rodilla. Y sencillamente dije: Jesús, tú amas a este hombre. Y él necesita su rodilla para continuar su carrera. Sánalo, Jesús. Cuando yo dije sánalo, Jesús, mis anteojos se ahumaron. Yo no podía ver. Y me paro y le dije: ¿sentiste algo? Y él: no. Wow, pues yo sentí algo, mira cómo están mis gafas. Y nada, él se volvió a sentar. El martes pasado, en la noche, estoy en la ciudad de Tampa haciendo un negocio. Y me encuentro con el hombre. Me saluda. Y yo le miro la rodilla y no tenía el aparato puesto. Y yo: ¿qué le pasó? ¿Lo operaron? Me dijo: no. A la semana mi pie se sanó. No tuve que hacerme cirugía. Y yo: oh, gloria a Dios. Viendo y oyendo. Oyendo y viendo. Una ancianita de mi iglesia, 80 y pico de años, tenía problemas con la sangre, los glóbulos rojos, los blancos se lo comían, como que había racismo entre ellos, yo no sé, no entiendo esas cosas. Y cada ratito la tienen que llevar al hospital porque tienen que darle transfusión y más transfusión y más transfusión, y ya la pobrecita, los brazos todos hinchados y marcados y todo. Y un día me llama y me dice: hijo, ella me llama hijo, quiero que vengas. Fui a la casa y simplemente oré por ella. Jesús, tócala. Otros ministros ya a esa edad dice: Señor, llévatela, que no sufra más. Yo no. Yo creo hasta el último momento que Dios puede hacer un milagro. Y si se va, creo que Dios lo puede resucitar. Y oré por ella. Y ahora el domingo estuve en la iglesia. Y: ay, ¿cómo está Manuela? Me dijo: ah, lo más de bien. El esposo dijo: ya no la puedo parar. Está constantemente moviendo. Dios la sanó. No ha ido más a hacerse transfusiones. Los médicos dicen: usted no necesita hacerse más. Yo no sé qué pasó, pero el poder de Dios lo hace. Lo que digo con esto es que tú no tienes que ser, óigame bien ahora, y los apóstoles aquí entienden, no tiene que ser un apóstol para hacer un milagro. No tiene que ser un maestro, un pastor, simplemente una persona que tiene hambre por las cosas de Dios. Felipe, ahí en la Biblia, dicen que era un diácono. Y él fue a Samaria y ministró predicando el evangelio del reino. Y comenzó a suceder algo en el versículo 7. Muchos de los que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Porque el hombre estaba apasionado de Jesús. Estaba locamente enamorado de Jesús. Y se atrevió a salir de su zona de comodidad e ir a otro lugar desconocido para descubrir la grandeza de Dios. Si tú y yo no estamos dispuestos a movernos de los 4 pies cuadrados en que vivimos, y dicen por ahí mucha gente que el que vive aquí en los Estados Unidos, generalmente su vida entera es un radio de 50 millas. Qué triste porvenir. Porque más allá de esas 50 millas hay alguien que necesita escucharte. Hay alguien que necesita palabra de resurrección. Hay alguien que necesita palabra de esperanza. Hay alguien que necesita ser libre de las drogas. Hay alguien que necesita que el matrimonio le sea sanado. Pero si vive en tu contorno de 50 millas nada más, nunca harás nada. Y algunos dicen que cuando lleguen al cielo van a tener una mansión. Yo no sé de eso. Y oí una hermana decirme: no, yo lo que quiero es una chocita. Y yo: usted está insultando al Señor. Porque Él dijo mansión. Él dijo mansión. Él no dijo choza. Él no dijo cabaña.
Él dijo que tiene mansiones para nosotros. Y cada vez que usted minimiza lo que Dios quiere hacer, usted está insultando la grandeza de nuestro Dios. Él no es pequeño. Él no es hombre para que se arrepienta. Él te ama y tiene un plan con cada individuo que está en esta sala hoy. Tal vez no serás llamado a ser un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor o un maestro, pero algo Dios tiene contigo. Algo grande tiene Dios contigo. El año pasado tenía una hermana. Amén. Apláudele a él. Ay, Señor. El año pasado había una hermana que estaba en una crisis. Trabajaba mucho. Casi no estaba en la casa. Y un día mi esposa y yo fuimos allá a visitarla. La hemos visitado varias veces. Y un día yo estoy mirando unos cuadros que tenía y otras cosas artesanales. Y yo, oye, hermana, ¿y de dónde compró esto? Qué bonito. Y ella, no, yo los confeccioné. ¿Qué? Sí. ¿Y qué más? Y me mostró otras cosas. ¿Y por qué usted no comienza una empresa? Yo, no, pastor, yo no me atrevo. ¿Cómo que no se atreve? Todo. Y usted no cita, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y comenzamos a animarle, le di una literatura, a leer. Y abrir su mente hacia las finanzas y otras cositas. Boom, ya no trabaja. Ella confecciona, ¿cómo le llamarán aquí? Bizcocho, pasteles, tortas. Y está ocupada con eso. Y tiene tiempo para ministrar, tiene tiempo para estar con su familia. Porque Dios quiere prosperar a su iglesia. Pero ella se atrevió a hacer algo que antes todo el mundo decía, no, eso es imposible, tú no puedes. Ya quería abrir una tienda. Y yo, no, todavía no es tiempo. Aprenda un poquito. Escuche. Ore. Y vamos a trabajar paso a paso. Yo no recibo ningún beneficio, solamente que de vez en cuando me hace un pastelito. Aleluya, sierva. Dios te da. Pero Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Pero tiene que salir de tu zona de comodidad. Ese hombre fue y hizo eso. Voy a terminar ya. Esa es la primera vez que lo digo. Mi esposa siempre dice, tú lo dices como 7 veces y nunca termina. Que 7 es el número perfecto. Y por eso hubo gozo en aquella ciudad. Y esto fue lo que el Señor me dio a Apóstol Fernando. Que Albertville va a comenzar a experimentar lo que es tener gozo en la ciudad. Porque aquí demonios van a salir. Lo que está trabajando ocultamente por debajo, que nadie lo ve, que nadie sabe, esos brujos y hechiceros que se ponen por ahí a maldecir y a echar maldiciones, eso no tiene alcance sobre esta congregación. Dios está levantando a este ministerio como luz a las naciones de verdad. Algo se está desatando en esta sala desde que iniciamos esto, que si el que lo abraza, no importa que no sea de aquí, tú viniste a esta cumbre por cita divina. Dios te trajo con un propósito. Y ese hombre experimentó cosas grandes, predicó, hubieron señales. Sabe que los milagros son la cédula del cielo. Son el comprobante de que tú eres un siervo o una sierva de Dios. De que tú andas predicando a Jesús, el Hijo del Dios viviente. Cuando yo vivía en Colombia, una de esas noches que salí tarde de la casa de Marta, iba caminando por la orilla del mar y veo un camión grande, verde, que viene y se paró más adelante de mí. Y yo seguí caminando porque la cosa no es conmigo. Y se bajaron unos señores armados, pero eran militares. Y me dijeron, súbase. Y yo voy hasta el centro. No, súbase. Ellos pensaban que yo era colombiano y me querían llevar al ejército. Pero yo juré bandera norteamericana. Yo no podía meterme ahí. Y dije, no, señores, yo no soy. No, es que tú sí eres costeño, tú te vas con nosotros. Así me dije. Y yo, no, yo no puedo ir con usted. ¿Y por qué no? Yo saqué mi identidad y dije que yo soy gringo.
Y entonces un muchacho dijo, es verdad, y comenzaron a revisarme, me hice todo. Y había alguien en la camioneta que parece que yo le había evangelizado en algún momento y miró. No, mira, ese es un misionero, déjenlo quieto. Esto es lo que te voy a decir, hermano. Cuando tú tienes la identidad de que tú eres un hombre, una mujer de Dios, puede venir quien venga para tratar de detenerte y no lo podrán hacer. No podrán detenerte, varón de Dios. No pueden más. Estás aquí demasiado. Ya le ganaste al diablo. Ni la pezuña como predicaron aquí. Lo único que tienen que hacer. Bueno, no, déjame. Ese hombre va a predicar. Se convierte la gente. Se bautizan. Pero mira, quiero que usted entienda una cosa. Esto es lo que yo no entendía de este mensaje, dándole cabeza. Y dice que le creyeron a Felipe. Simón también le cree. El versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Algo pasó. Había buena comunicación entre esos líderes. Tú no eres un llanero solitario. Alguien mencionó eso hoy también. Tú tienes que estar conectado con gente de fe. Tú tienes que estar conectado donde está la unción. Tú tienes que conectarte con hombres y mujeres de Dios. Y de alguna manera, yo no sé si Felipe tenía un celular y llamó a la sede en Jerusalén. Mira, algo grande está pasando aquí. Vamos a hacer una cumbre aquí en Samaria. Y fueron 2 nada más. Pedro y Juan. Y tomaron ese grupo de gente que estaba allí. Y predicaron el Espíritu Santo, el bautismo, y cayó el Espíritu Santo sobre toda esa gente. Y entonces el ex brujo dijo, yo quiero ese poder también. Y cuando yo era un poquito más de rajatabla, de hueso colorado, yo predicaba que se fue al infierno, el pecador, tratando de comprar los dones del Espíritu. No, él estaba equivocado, un cristiano nuevo, no entendía lo apostólico y lo profético. Y Pedro le dijo, no, esto no es así, siéntate. Lo apostólico te madura. Lo apostólico te prepara para mayores cosas. Lo apostólico te saca de la mente las cosas que te pudren, las cosas que te limitan, y te lanza. Después que yo hice alianza con el apóstol Ronnie, nuestro ministerio tomó un rumbo diferente. Hemos viajado a muchos países de América Latina. Tenemos congregaciones y amistades, gente que hemos ganado en toda la ciudad. Y seguimos para adelante. Porque aunque no estoy viviendo en Costa Rica, yo leo lo que escribe el apóstol y me nutro. Es más, Dios me ha dado el privilegio de traducirle como 2 o 3 libros. Uno de esos lo usé para sacar mi doctorado. El profesor me dijo, tiene que hacer una tesis. Y yo estaba en el medio de traducir un libro del apóstol. Y le dije, ¿yo puedo usar este libro? Ah, sí, pero al final ponle una nota como que viene de ti. Y dije, traducido por Alex Torres, me lo aceptó y me dio un doctorado. Y dije, gloria a Dios, pero fue el apóstol, porque me conecté. Si tú te conectas con gente ungida, tú también serás ungido. Y no tienes que preocuparte de que te amenace el ministerio, porque Felipe llamó a Pedro y a Juan, fueron allá, y Felipe deja Samaria y se va a predicar por otra parte. Su ministerio fue mayor. Su ministerio creció, pero tuvo que haber un encuentro con el Señor. Tuvo que tener un encuentro, porque las credenciales de él decían, yo soy siervo de Dios. Una pregunta. ¿Estás listo para que el reino invisible se manifieste visiblemente en tu vida? Se manifieste visiblemente en tu ministerio, se manifieste visiblemente en tu iglesia, en tu comunidad, en tu escuela, en tu trabajo. ¿Estás listo para eso? La clave fue del éxito de esa ciudad, el gozo
es un fruto del Espíritu. Y hubo gozo porque recibieron al Espíritu Santo. No solamente porque hubieron milagros y sanidades y se predicó una palabra bonita y hubo una danza bella. No, es porque algo apareció en la vida de esa comunidad que transformó a esa ciudad y produjo gozo. El Espíritu Santo está aquí. Y muchos de ustedes, como me ha pasado a mí, hemos tenido una relación con el Espíritu Santo de 8 a 5. Deja que eso penetre un poquito. La oficina del Espíritu Santo nunca está cerrada. Él nunca se va en vacaciones. Él está pendiente. Y Él quiere depositar cosas en tu vida que tú ni siquiera te imaginas. Yo nunca imaginé que iba a viajar a las naciones. Yo nunca me pude imaginar que iba a estar aquí, en un lugar como este, animando a otros. Pero quiero hacerte una invitación esta tarde. Pero tiene que dejar las excusas. ¿Sabe que había una buena persona, un experto en excusas? Su nombre era Moisés. Soy tartamudo, acabo de matar a alguien, ¿quién soy yo? Y Jehová Dios le dice, no es tanto quién eres tú, sino yo iré contigo. Yo mostraré grandes señales a través de ti. Es solamente tú estás dispuesto a decirle, Espíritu Santo, quiero que me llenes. Quiero que tú invada mi vida. Quiero acercarme y quiero buscarte. Póngase de pie, por favor. Los apóstoles son llamados a activar, apóstoles y profetas, a activar a la iglesia, a cosas grandes. Yo pertenecí a una denominación pentecostal. Me hice amigo con uno de los presbíteros de esa denominación. Y un día me estaba él hablando de estadísticas y me dijo, tenemos tantas iglesias nacionales aquí de los Estados Unidos. Y la estadística nos dice a nosotros que el 80% de la membresía de esta denominación no hablan en lenguas. Se llamaban pentecostales. Ese es el inicio, ese es el principio, esa es la base. Yo espero que un día podamos tener el 100% de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, con fuego de Dios, y cumbres como esta, reuniones como esta, lo hará posible.